Mis hermanos, bendiciones, paz Señor, buenas noches, ¿todo bien? Espero que todos estén bien. Vamos a orar en este momento para dar inicio a nuestra charla, amén. E invito a que se ponga de pie y vamos a estar orando al Señor en esta oportunidad una vez más. Padre, te damos gracias en esta tarde por poder estar aquí una vez más. Agradecido, Señor, por todo lo que has hecho por nuestras vidas, casas, familias, ministerio, y por la oportunidad que nos diste de poder levantar, de poder llegar a este lugar para aprender más de ti. Pedimos, como siempre, Señor, su buena mano extendida sobre nosotros, sobre sus hijos que aquí están para escuchar esa charla, para aprender de ti, así como también la vida de aquellos que irán ministrar tu palabra en sus corazones. Siga dando sabiduría, gracia, claridad, para que pueda, Señor, estar transmitiendo su palabra en sus corazones y que tu Espíritu Santo siga aplicando esta palabra en nosotros para que podamos seguir creciendo y poniendo por obra lo que hemos aprendido. Bendice, Señor, esta noche, es lo que te pedimos en el nombre del Señor Jesús, agradecidos hoy y siempre. Amén y amén. Amén. Todo bien. Vengan, por favor, mi familia, esposa, hijos. Sonrían que Jesús les ama. Bueno, como dije la charla anterior, yo siempre expreso mi gratitud a Dios por la vida de mi esposa y la de mi hijo, porque ellos son el reflejo del amor de Dios hacia mi vida. Todavía tenemos mucho que aprender y mucho que crecer, pero les hice pasar a los dos porque hoy le toca a Joa dar una parte del taller. Esta es él se crió con nosotros abriendo otras obras y en la iglesia anterior donde había, no sé, más de 300 personas, y él empezó de chiquitito a servir con los niños, con los adolescentes después, y fue creciendo. Pero es la primera vez que nos toca servir y ministrar al Señor y a su pueblo en una congregación diferente a la nuestra, junto con Joa. Siempre nosotros hemos salido, nos acompañaban cada vez que yo me iba por ahí a predicar, pero es la primera vez que estamos los tres funcionando como familia, sirviendo al Señor. Y esto tiene un poder muy grande reflejado en la palabra de Dios. Y es algo que nosotros queremos dejarle a ustedes. Por eso me estoy tomando estos primeros minutos para decirle en mis palabras lo que la palabra del Señor dice. Yo les conté qué es lo que me motivó a mí a escribir ese libro. Allá por 2005, cuando Joaquín nació, yo empecé a tomar apuntes sueltos nada más acerca de las pequeñas experiencias que íbamos teniendo con él, como padres y lo que íbamos viviendo, ¿no? Pero con el tiempo, este libro, Hijos Consentidos, se fue transformando en lo que resultó ser una ayuda que está llegando a otros colegios, a unos lugares que yo no pensaba, y considero que es parte de lo que Dios nos prometió a nosotros y se está empezando a cumplir. Ya hace rato se cumple en la vida nuestra, en la vida de mi hijo, pero hoy con lo que está sucediendo acá se está cumpliendo otra palabra que nos habían dado también hace mucho tiempo para que nosotros podamos tener esperanza en Jesucristo. La Biblia dice que la bendición de Dios alcanza a las generaciones futuras. Así como cada vez que uno peca o comete errores puede afectar su entorno, cuando uno obedece a Dios, esa obediencia también tiene como resultado un efecto a futuro. Y yo no puedo expresar en palabras lo que siento estos días de saber de que mi hijo va a ministrar con nosotros este tiempo. Agradezco profundamente a los pastores que nos dan la oportunidad, pero también quiero, como dije recién, quiero dejar en la iglesia lo que creo que Dios nos ha dado en este tiempo y se está cumpliendo, o se cumple hoy, que es la posibilidad de que nuestros hijos reciban la bendición que Dios nos dio a nosotros y las puertas que Dios nos abre a nosotros para ellos sea mayor. Vos sos el que vas a elegir. Yo, como ya les conté mi testimonio, una parte, no he tenido
algunas experiencias buenas en mi adolescencia, pero cuando llegué al Señor, le creí al Señor que Él podía hacer algo diferente. Y en ese trabajo seguimos con mi esposa, y Joaquín ya es grande y ya empieza a tomar también sus decisiones. Y gracias al Señor, las decisiones que toma son para dar pasos de fe y obediencia en el camino del Señor. Y esto es la unción, lo que algunos llaman por ahí o hacen mucho circo. La Biblia dice que hay una unción que es sacerdotal para las familias. Vos podés llegar a los caminos del Señor de una forma, pero cuando vos llegás a los caminos del Señor, toda maldición se corta en el nombre de Jesucristo. Amén. Jesús, al morir en la cruz, nos perdonó los pecados con el derramamiento de su sangre, pero también venció las potestades y puso, dice la palabra del Señor, que el acta de los decretos que nos era contrarios está clavado ahí en la cruz. El acta de los decretos es todas las maldiciones que se acumularon en contra nuestra a causa del pecado. Así que vos no andes llorando por cosas del pasado, porque Jesús ya venció en la cruz. Vos tomá la victoria y empezá a obedecer lo que la palabra del Señor enseña, para que también se pueda cumplir en tu vida. Amén. Y se va a cumplir, ¿sí? En los que están y en los que vienen después de usted. Así que bueno, eso quería decirles y les dejo con Joaquín. Bueno, como ya mi papá dijo varias veces, mi nombre es Joaquín. Hoy en día estoy ayudándoles con lo que puedo y con el conocimiento que fui adquiriendo a medida que fui creciendo y estudiando la palabra desde la visión de mis padres. Estoy sirviendo en otra iglesia por un tiempito. Y no voy a estar quieto, así que vamos a tratar de hacerlo dinámico, va a ser como un podcast. Vamos a empezar con lo que Dios puso en el corazón de mi papá y con lo que Dios me pudo hablar en estos días. Valor y lealtad en cada lazo de la familia va a ser el tema que me toque hablar, que me toque compartir hoy. Espero que se me pueda entender. Cualquier duda, no va a haber problema dentro de lo que pueda contestar y dentro de lo que ustedes me puedan entender. Vamos a ayudarles como familia. Así que vamos con el primer punto, que dice: la obediencia trae bendición en el hogar. En Éxodo 20:12, si alguien puede ayudarme a buscar, por favor. Si alguien encuentra, me puede levantar la mano y si puede leer. Pastor. Ora ocupate y catuma, para que tus días se alarguen a tierra. Amén. En esta palabra, básicamente, Dios nos está diciendo y nos transmite en lo que es parte de los 10 mandamientos, que dice, básicamente, obedece a tus padres. Esa obediencia, ese respeto, lo que nosotros damos como hijo, lo que doy como hijo, ¿qué nos trae como recompensa? Una larga vida, nos trae muchísimas bendiciones, en los cuales está escrito en la palabra de Dios que es una promesa. En el primer punto tenemos justamente lo que leía el pastor, el mandamiento de obedecer a nuestros padres. Traje 2 versículos que está en Proverbio 1:8-9, que desenglosándolo un poquito, habla de exhortar a los hijos a escuchar la instrucción de su padre y no despreciar la enseñanza de su madre, ya que esta sabiduría será un adorno de gracia para sus cabezas y collares para sus cuellos, representando honor y entendimiento. Básicamente, lo que nos quiere enseñar esta palabra, lo que significa tener una corona, es el seguir los consejos que se nos dan, sea bueno o sea malo. Muchas veces, en mi caso particular, me tocó lastimosamente desobedecer a mis padres cuando me decían no vayas por acá, no hagas esto, no hagas aquello. Yo decía no, pero si no pasa nada. Mentira. Después, a los 2 días, y no sé qué, iba atrás de él y le decía, tenías razón.
El pasaje de Proverbios nos resalta y nos lleva a entender que tanto el consejo de un padre y una madre es tan valioso por igual. No es que mi papá puede venir y decirme una cosa, mi mamá viene con la misma cosa pero desde otra perspectiva y va a tener una connotación diferente. Capaz que sí, puedo tener a través del consejo de mi papá o de mi mamá un resultado diferente, pero todo me va a llevar al mismo lugar, que va a ser tener el entendimiento y el poder vivir como hijo una vida digna, mostrando así los valores que me dan mis padres, que puedo obtener de mi casa. Luego, en Efesios 6, del 1 al 3, resumiéndolo un poquito, dice: exhorta a los hijos a obedecer y honrar a los padres en el Señor como un mandamiento con promesa de larga vida. Acá el Señor nos indica que esa actitud sugiere una relación primeramente con el Padre, que es Dios, y un deseo de hacer lo que nos corresponde ante Él. ¿Qué quiere decir eso? Que la honra empieza a Dios. Porque como honramos a Dios es como nosotros vamos a respetar y obtener esos valores de nuestros padres. También no solamente desde la visión de un hijo. Yo el día de mañana puedo ser padre, pero ante Dios sigo siendo hijo. Sigo adquiriendo todo lo que nos depara la palabra de Dios, todas las promesas. Eso implica el honrar a nuestros padres desde la obediencia, a valorar, a respetar y en su vejez a cuidar de ellos. Yo ocupé el ejemplo del apóstol Pablo, que nos recuerda este mandamiento que dice que si se cumple traerá bienestar y una vida prolongada, que esa es una forma de mostrar que el orden familiar y el respeto mutuo son fundamentales para una sociedad sana según el plan de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo me muestro un poco rebelde, que lo tuve por ahí un poquito en mi adolescencia, a veces se me venía a la cabeza los domingos o los sábados que teníamos las reuniones de jóvenes. Che, pero tengo un fútbol hoy con mis amigos, no sé si quiero ir. O ponerle que yo oía y era, está para una siesta y quedarme a dormir. Y venía el enemigo con esos pensamientos a querer primeramente desobedecer al Padre, a Dios. Después eso llevaba a querer desobedecer a mis padres porque me decían: pero no sabes la forma que te puede hablar Dios si vas hoy a la iglesia. Y ahí desde esa perspectiva, desde esa pequeña enseñanza, Dios me habló mucho y me enseñó a que muchas veces cuando nosotros como hijos no tenemos ganas de obedecer o no tenemos ganas de tener esa intencionalidad de querer hacer lo que el mandamiento nos pide, nos perdemos de una bendición a largo plazo que nosotros no podemos imaginar a lo que nos puede llegar a deparar eso. Claramente el ejemplo es que no sabemos si podemos, por obedecer a Dios o a nuestros padres, vivir hasta los 100, 200 años, como dice la Biblia que antes pasaba, que hoy en día es algo muy loco, pero que solo Dios puede dictaminar si se nos da o no. En el punto 2 le puse como título: la obediencia trae bendición. En Proverbios 3, del 9 al 10, dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lugares rebasarán de mosto. Pude entender en el versículo que esto nos enseña a dar a Dios lo primero y lo mejor de nuestras vidas y recursos. Eso se puede tomar como ejemplo, lo más básico, ofrendar. Si Dios me bendice dándome todos los meses 100,000 pesos, yo le tengo que dar ese pequeño 10% que no nos pide nada, porque al final todo le pertenece a Él.
pero ese 10% corresponde a la obediencia. Ese 10%, esos 10.000 pesos, va a traer el doble, va a multiplicar lo que Dios ya nos está dando por más que no lo merezcamos. Confiando en que Él suplirá nuestras necesidades. Ocupé como ejemplo la vida de Abel, que es alguien que siempre honró a Dios con sus bienes y él fue bendecido por ello. Abel, lo que tiene en particular, lo que me gustó, lo que pude leer y interpretar, es que él siempre apacentó a las ovejas y siempre daba la primicia de su mejor oveja del rebaño. Nunca buscaba la que estaba enfermo, nunca buscaba la que estaba ahí tirada, o venía y decía, bueno, a ver, estoy cansado hoy para agarrar a la oveja que pesa como 50 kilos. Dios ve mi corazón igual, Él lo va a entender. No, él iba y por ahí sí estaba cansadísimo. Ponerle si fue toda esa semana, todos los días a la iglesia y estuvo hasta las 12 de la noche, hasta las 7 de la mañana, todo de temprano, le decía, no, Dios merece mi obediencia, merece la mejor ofrenda que le puedo dar. Y iba y elegía la mejor oveja de su rebaño. Siempre fue y lo hacía con fe y lo hacía con la mejor gana, con toda su energía, porque eso mostraba respeto que él tenía ante Dios. Muchas veces me pasó que mi papá me pedía o mi mamá me decía, che hijo, ¿podés ir a buscar el machete y podés cortar un poco el pasto? A día de hoy me sigue pasando, lo trabajo muchísimo. O mi mamá, ¿podés lavar los platos? Y yo decía, pero che, otra vez. Pero si era agarrar la esponja, lavar. Y después de quejarme y hacerlo igual, yo decía, y sí, es agarrar la esponja, lavar y ya está, se termina. Y muchas veces algo que aprendí es, y si Dios viene y te lo pide, ¿con qué corazón Él se va a encontrar lo que estás haciendo? Se va a encontrar con un corazón apagado, cansado, con desánimo, con cero ganas, o se va a encontrar con ese corazón de, Señor, sé que lo que estoy haciendo vos me lo vas a recompensar. No lo hago para que me vean, sino para que vos te puedas exaltar y para que vos, si vos querés, me bendecís. Muchas veces eso también trajo unas lindas charlas con mis padres, porque a través de esos pequeños detalles que por ahí pueden ser minúsculos, Dios se exalta en esa lavada de plato, en ir a cortar el pasto, en ir a hacer un mandado. Aunque no nos demos cuenta, Dios obra a través de esas pequeñas acciones que nosotros damos a nuestros padres. En el siguiente punto, es un tema que a mí la verdad me tocó muchísimo porque trae mucho debate, creo yo, no solamente desde mi posición como hijo, sino muchas veces también entre padres y fuera de lo que es la familia. Pero dentro de la familia, respetar diferencias nos cuesta a todos. No, es como que yo venga y diga, la pared es blanca, y venga mi papá Rubén y me dice, no, pero si es gris. Y yo, no, es blanca, no, es gris. ¿Y qué está pasando? Y estamos teniendo diferentes opiniones, diferentes puntos de vista. Y yo por ahí, desde el enojo, yo puedo decir, bueno, sí, que es gris entonces. ¿Qué estoy haciendo? No estoy respetando la diferencia, por más chiquita que sea. Y eso trae un poquito de amargura al corazón desde el hijo, porque es como que no estoy sabiendo interpretar la visión de mi papá, no estoy sabiendo interpretar lo que él me está diciendo, lo que estoy viendo. En Filipenses 2, del 3 al 4, el apóstol Pablo nos dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Bueno, qué difícil es leer eso y decir, bueno, lo voy a hacer. Qué difícil es ser humilde, qué difícil es dejar el egoísmo, es dejar el orgullo, porque muchas veces
uno sabe en lo que es capaz, en lo que es bueno, en lo que puede resaltar, pero qué difícil es para la carne decir, bueno, lo que hice, no pasa nada, gracias, toda la gloria para Dios. Muchas veces la carne es como que, no, pero mira, el otro intentó hacer, no le salió nada, o no, mira vos sos re capo, mira cómo te están mirando. Muchas veces Filipenses 2, 3, 4 me tocó muchísimo, porque en mi iglesia yo soy baterista y es muy complicado no querer inflar el pecho cuando bajás, cuando te sale algo bien, cuando tocas una canción que quizás a los demás no les salen, pero a vos te salió y es como que sal fuera todo espíritu de yo soy capo, de yo soy mejor. Y es algo que se trabaja muchísimo porque sea hijo, sea padre, es difícil humillarse, es difícil dar la razón a alguien, es difícil decir, bueno, sí, tenés razón. A todos nos pasó y el que me diga que no, perdón, pero me está mintiendo, porque es fácil exaltarse a uno mismo, pero qué difícil es exaltar a Dios cuando Él te da esa posibilidad de mostrarte. Y no solo de mostrarte a vos como persona, sino de mostrar en dónde Dios te puso, porque por algo Dios te puso en donde hoy estamos, en donde Dios se puede exaltar, pero depende de nosotros tener esa humildad y tener esa capacidad de decir, bueno, yo lo hago de corazón, no buscando nada, sino lo hago para ayudar. Yo puse que, según el ejemplo de Jesús, que está en Juan 13, después lo pueden leer si quieren en sus casas, que ahí habla de que lavó los pies de sus discípulos, aunque Él era el maestro, aunque era Dios representado en su Hijo en carne. Y uno piensa y dice, o sea, ¿qué tiene en la cabeza para lavar Él los pies de sus discípulos? Que en aquel entonces no había talco, no había jabón. Yo no me quiero imaginar lo que habrá sido tocar esos pies, pero ahí es cómo nos damos cuenta cómo Dios enseña en todo momento con el ejemplo. En todo momento cómo Él se humilló y sirvió a otros en toda su vida. En todo ese momento que Él estuvo discipulando, estuvo ayudando, estuvo predicando, Él siempre nos dejó ese mensaje de servicio, de humillación y de humildad en acción. Esa frase a mí me encanta porque cómo a través de la humildad, la acción que nosotros no nos damos cuenta, cómo puede repercutir eso. Cómo esas pequeñas diferencias que hay en la familia pueden repercutir en la vida de un hijo, porque muchas veces pasa en las familias, tengo muchos amigos que viven eso día a día por pequeñas diferencias que pueden ser por más tontas, reciben insultos, reciben peleas, y eso a uno como hijo es como que si no me respeta mi opinión o yo no respeto la opinión de mis padres, eso empieza a notarse desde adentro, la falta de confianza, la falta de comunicación, la falta de obediencia, la falta de hablar de tus cosas, de los problemas que a uno como hijo puede pasar o incluso los problemas en familia, eso nos inhibiden de poder expresarnos. Hace un par de años, con mis padres, nosotros, gracias a Dios, aprendimos muchísimo de esto, porque así como lo ven a mi papá acá, que habla todo así, que él en casa es así, agradezco mucho eso porque a diferencia, te voy a quemar más, pero a diferencia mía y de mi mamá, nosotros somos... Y si mi papá sería un
no sé qué sería en mi casa. Pero gracias a las discusiones o intercambios de opiniones que tuvimos a lo largo de mis 20 años y de estos 16, 15 años que empecé a tener razonamiento, Dios se pudo exaltar y pudimos entender el mensaje de Jesús que nos mostraba, como decía ahí de sus discípulos, de enseñar desde la humildad. Este tema también trajo mucha repercusión a mi vida y me hizo trabajar mucho también el entendimiento desde la humildad y de mirar como hijo, el cómo la autoridad no es como, no, yo tengo poder sobre vos y tenés que hacer sí o sí lo que yo te estoy diciendo, sino que la protección desde la vista de un padre, de una madre, va más allá. ¿Por qué? Porque el concepto de autoridad a veces se malinterpreta, como recién decía. En lugar de ver a la autoridad como algo opresivo, debemos tener esa visión y debemos verla como algo de protección, que busca nuestro bien. A mí me costó mucho entender eso porque, como decía al principio, yo cuando era más chico, hablo de hace 6 años atrás, 7 años atrás, yo me la daba como que soy el más piola de la calle y me las sé todas. Y muchas veces me tocó chocar contra esa pared de autoridad contra mis padres. ¿A qué me refiero con eso? De querer sobrepasar a ellos en lo que me decían, en lo que me explicaban, y me terminaba lastimando. Gracias a Dios, nunca me lastimé de forma física. Sí, por ahí me tocó pasar momentos en los cuales mi corazón en ese entonces se veía muy afectado, se veía por ahí dolido, como que no entendía por qué pasaban las cosas, pero siempre quería saltar esa autoridad porque yo decía, no, pero si lo que yo estoy haciendo o lo que yo estoy por hacer, no va a pasar nada, está bien. Y mi papá siempre me decía, bueno, yo te dije, y me dejaba. Y después yo venía así, chepa, tenías razón. Y qué loco, porque en Proverbios 29:18 dice, cuando la gente no acepta la dirección divina, se desenfrena, pero el que obedece la ley es alegre. A veces la autoridad no es para dominar. No porque haya alguien de autoridad por encima de nosotros, quiere decir que nosotros tenemos que, si nos viene a decir algo, alguien decir, no, pero ¿vos quién sos para venir a decirme algo? Perdón. Sino que esa persona que tiene autoridad se ganó esa autoridad. ¿Por qué? Por la experiencia, por la sabiduría. Y esa protección desde la autoridad nos ayuda a poder estar encaminados, a poder cuidarnos en lo físico, en lo espiritual, en lo mental y en lo sentimental. Cuando los miembros de la familia se pueden respetar y caminan en esa autoridad, hay paz, seguridad y otra vez bendición. Como hijo yo me sujeto a la autoridad de mi madre y de mi padre. Mi padre, como hijo del Padre, se sujeta a la autoridad de Dios. Si mi papá no se sujetase a la autoridad de Dios, yo creo que hoy con 20 años no estaría acá hablando y no estaría siquiera compartiendo con mis padres, porque yo admito que soy alguien que muchas veces le costó echar la cabeza
y sin la paciencia, sin por ahí esas ganas de sujetarse ellos a Dios, yo no sé qué clase de hijo sería hoy. Pero hoy sé que soy ese hijo encaminado, soy ese hijo que pudo absorber todos los valores que fui adquiriendo a lo largo de estos años. ¿Por qué? Porque primero mis padres se pudieron y aprendieron a sujetarse a la autoridad de Dios. Tomé como ejemplo la vida de José y su familia en Egipto, que está en Génesis del capítulo 45 al 47, también si lo quieren leer, que siendo gobernador José de Egipto tenía toda la autoridad. Nadie podía venir y decirle qué hacer, nadie podía venir y decirle, che, vos no sos nadie, vos tenés que hacerme caso. Nadie. Él, si quería, podía decir, ¿quién sos vos? Mándenle a ejecutar a este. Pero él consiguió todo lo que tenía por sujetarse a la autoridad de Dios. Su familia obedeció su dirección y se pudo mudar a Egipto. ¿Por qué? Por obediencia a Dios. Por esa autoridad que tenía Dios, él pudo brindar esa protección a su familia. ¿Bajo qué? Bajo la obediencia de lo que Dios le mandaba. Gracias a esa autoridad, José fue capaz en ese tiempo de crisis de tener a su familia protegida, alimentada y cuidada durante años y años de escasez. En muchas ocasiones yo tuve que aprender de una manera mala, desde lo que yo puedo considerar como malo, porque todo conectaba con mi orgullo y con mi desobediencia por ahí muchas veces en no hacer caso a cómo mis papás me querían proteger. Me tocó aprender de eso cuando yo iba con mi papá, tenía creo que 15, 16 años, y yo le decía, chepa, me está empezando a gustar o llamar la atención esta chica. Y yo hablaba con mi papá, estábamos los dos sentados ahí en la sala, él me decía lo que él pensaba, lo que opinaba, cómo podíamos llevar eso que podía estar bien, podía estar mal, qué cosas sí, qué cosas no. Y mi mamá en la cocina estaba como que mi hijo ya le empezó a gustar, que esto, que lo otro. Y las mamás son muy celosas, por lo menos la mía. Y yo tomaba por ahí muchas veces lo que me convenía. Por ahí yo decía, bueno, voy a tomar tu autoridad, pero hasta donde yo veo conveniente. Y eso fue lo peor que podía hacer, porque tuve ese desamor que, bueno, gracias a Dios mi papá me pudo ayudar, consolar con eso. Pero, y así tengo muchos ejemplos, pero lo que Dios nos llama a hacer con la familia como hijos es sujetarnos a esa autoridad. Porque a veces, por más difícil que sea o en el momento no lo entendamos, nos cuidan de algo que o ellos ya pasaron o algo que nos puede llevar a separarnos de nuestra familia o incluso a empezar a faltar el respeto a nuestra familia. El siguiente tema también es algo que muchas veces suele pasar. Como dije en puntos anteriores, tengo amigos que lo viven. Y está el título de corregir sin humillar.
¿Qué conlleva una corrección sin humillar? ¿Cómo como hijo me siento humillado cuando me hacen pasar vergüenza? O cuando hay momentos, sé que los que son padres entienden que hay momentos en donde se puede corregir al hijo, como dice la Biblia, que hay que corregirlos con vara. Y hay momentos en los que por ahí hay que, hijo, mira, no tenés que hacer esto, portate bien, porque si no. Por ahí a mí lo que muchas veces me bajaba muchísimo la intensidad, yo estaba en la iglesia o estaba haciendo macana, estaba en mi momento de terrible y mi mamá venía o mi papá con una cara que no era linda, de gozo, ahí estaba, de muchísimo gozo, y me decían, y se agachaban, en casa vamos a hablar. Y yo ya, no. Y ahí empezaba. Y ahí me acuerdo que me sentaba en el asiento y me quedaba como estatua. Ahí no se escuchaba grito, nadie corría, nada. Desde la corrección sin humillar, la respuesta apacible desvía el enojo. Cuando nuestros padres nos corrigen desde el punto de vista o desde el amor o desde la consideración a lo que nosotros podemos reaccionar o ver, se puede evitar ese enojo, el picharse, el ponerse triste o incluso evitar el cargar nuestros corazones hacia nuestros padres. El decir, qué sé yo, estoy con mis amigos y viene mi mamá y me dice, vos tenés que venir acá adentro, no sé qué, me empieza a gritar. Y yo, pará, estoy con los vagos, no sé qué, que esto, que lo otro, no me puede hablar así. Y eso inconscientemente, en mi corazón o en mi mente, puede quedar grabado el hecho de empezar a sentir vergüenza de que mi mamá comparta con mis amistades o de que mis padres puedan compartir un momento en familia y yo decir, bueno, me tengo que quedar en el molde porque si no me van a hacer pasar vergüenza. Y yo creo que a un padre le puede llegar a pesar cuando su hijo le dice, che, yo no quiero que vayas porque ya veo que me hace pasar vergüenza. Y duele un poco. Yo como hijo sé que hubo momentos en los que indirectamente yo como que miraba así a mis padres y decía, bueno, acompáñenme hasta acá nomás. Y yo me manejo solo al llegar a la escuela o al compartir con mis amigos. ¿Por qué? Porque a veces nos invade ese pensamiento de vergüenza, de por ahí sentirnos menos que los demás por el trato que podemos llegar a obtener hacia por nuestros padres. Cuando alguien está enojado o molesto, desde por ahí mi experiencia o la experiencia que puedo obtener de los demás, hay que responder con calma, respeto y amabilidad. Estas cosas pueden desactivar la tensión y evitar conflictos que pueden llegar a crecer. ¿Cuántos como hijos en su momento, y yo incluso también hablo por mí, nos tocó recibir una corrección de nuestros padres y nuestra vena empezó a crecer como Hulk, nos empezamos a transformar y era como que no es el momento, no me hables así? Y sin darnos cuenta, esos pequeños detalles, cuando nosotros crecemos, lo trasladamos a la falta de respeto hacia nuestros padres. ¿Qué quiero decir con esto? Que si por ahí nosotros, cuando hacíamos alguna macana de niños o desde una edad dentro de la adolescencia, no recibimos esa buena corrección, esa amabilidad,
che, hijo, lo que vos estás haciendo no está bien. Eso a mí me va a decir cuando sea grande, pero ¿por qué lo tengo que respetar a él si me hizo pasar vergüenza en todos los lugares que pudo? ¿Por qué tengo que obedecer a alguien que no me trató bien? ¿Por qué tengo que hacerle caso a mis padres si a mí no me trataron por ahí como hubiese esperado? Por ahí no me trataron como pudo llegar a ser. Y eso trae el poder separarnos y desligarnos de nuestros padres, porque no nos damos cuenta y no solo dañamos nuestro corazón, sino el de papá, el de mamá, e incluso también nos llega por ahí a pensar un poco en Dios, ¿por qué me estás haciendo pasar esta situación con mis padres? ¿Por qué tengo que comerme todo el bagallo? ¿Por qué tengo que pasar vergüenza si yo solamente se me cayó un vaso de agua en el piso? ¿Por qué mi papá reacciona así? ¿Por qué mi mamá reacciona así? Y muchas veces eso nos lleva a poder perder un poco de la obediencia a Dios. ¿Por qué? Porque si nos centramos en la vida de José como hijo ante el padre, él siempre buscó ese trato hacia la familia con amor, con respeto y dentro de lo que se puede leer, explicando todo lo que él podía o cómo él interpretaba la situación de ese momento de escasez a sus hijos, lo hacía con amor, lo hacía con paciencia, lo hacía para no generar justamente un conflicto, para no generar un mal ambiente que muchas veces puede pasar. En el siguiente tema es algo que también desde lo personal Dios me habló mucho en estos días, que habla de la cultura de orfa en el hogar. No, vamos a hacer una pausa. Bueno. Recreo de 5 minutos. Me avisan acá por la cucaracha. Espacio publicitario. Comienzo de espacio publicitario. Bueno. Bueno, creo... vos dijiste. Fin del espacio publicitario, entramos a las aulas. Vamos a retomar. Bueno, hasta ahora, algunos sacando el primer punto, ¿se acuerda lo que vinimos hablando, los títulos más o menos? El primero sabemos que el mandamiento de obedecer a nuestros padres. El segundo, ¿algunos se acuerda? Muy bien, la bendición. El punto 3. Protección. Cuando tenemos diferentes opiniones de vista en la familia, el respeto a las diferencias. Bien. Punto 4. Muy bien, autoridad como protección. Y el último punto, que era de corregir sin humillar. Sin humillar. Bueno, vamos a hacer unas cosas ahora que repasamos los puntos. El punto 1 decía, bueno, la obediencia hacia los padres. ¿Alguno que me pueda decir, así levantando la mano, diciendo nomás, 3 cosas o 3 formas de obedecer a nuestros padres? ¿Cómo podemos obedecer a nuestro padre o cómo podemos obedecer incluso a Dios, para ponerlo un poco más práctico? ¿Qué cosas podemos hacer? A mí, por ejemplo, se me ocurre leer la Biblia, orar,
¿Cómo más podemos obedecer a Dios? Yo le agradezco ahora conforme a agarrarme todos los días. Perfecto. Buenísimo. ¿Alguien más? Puede ser un punto de transmitir a los hermanos que recibimos nosotros como cambios personales. Una vez. Sí, también. Habla mucho del ejemplo de cómo Dios trabaja a través de tu vida y cómo te mostrás con los demás. ¿Alguno más? ¿Algo más? Pero más siempre, ¿Cómo? siempre perdón. Siempre, eso es importantísimo. Es muy importante. No es oro, no es que perdón, pero no. Perdonar y soltar. Exacto, entregarle a Dios lo que haya pasado. Ma. En mi caso, se me vienen muchas cosas, pero hablando de la obediencia como hijo, valor, yo ya soy un hombre adulto, ¿no? Yo no lo debo obediencia a mi madre como cuando era niño, pero sí algo que trato de poner en práctica es cada tanto, cuando puedo conversar con mi papá, preguntarle qué opina sobre algunos temas para darle participación también en algunas cosas que yo tengo que decidir o escuchar su punto de vista. Eso es importante en la relación y también valorar la experiencia de los padres. Porque por ahí uno piensa que por verdad es grande, está casado o algo, los padres estén de lado y no, en realidad, la experiencia de los padres sin importar las circunstancias y si son mayores, también ayuda al crecimiento a uno. Por eso yo no necesariamente la obediencia en sí, sino de poder compartir la experiencia y que con la experiencia de alguien mayor pueda enriquecer la de uno. Ya sabía hacer también de manera de ahogar. Claro. La había de lo incompletar y de tener a la y Martín de Semema. Eco, dado de ejemplo, el semillo para dar una diligencia importante. Sí, desde mi opinión personal, yo creo que, como decías, y como decía mi papá también, desde el ejemplo y desde la experiencia, creo que es lo que más puede llegar a pegar a una persona, a pegar en el buen sentido, porque es como... Falta eso. Enseña más a poder elegir. Exactamente. Muchas veces sí. Sí, es algo recíproco todo el tiempo. Bueno, creo que quedó más que claro el punto 1. Así que vamos. Obediencia trae bendición. Necesito que 1 o 2, si pueden, y obviamente si quieren, si pueden por ahí explicar o brevemente dar un ejemplo de alguna bendición que pudieron recibir o de sus hijos o de parte de Dios por algo que ustedes pudieron obedecer o hacer o ayudar. No sé si alguno se anima rapidito a contar, ¿sí? Y pienso, en mi amiguita, cuando salían los amigos o guiando, si pido a Dios, mira, te puedo sometiendo a los a ver. Amén. Y tiene sus frutos. Tuvo sus frutos y tiene. Y yo te lo a mi mujer porque gracias a ella, compadre. Amén. Justo lo que predicaba mi papá el lunes pasado, ¿no? Luego, gracias a los que se animaron a poder hablar y compartir un poquito, ¿no? El mandamiento de, respetar las diferencias. Yo les quiero animar a mencionar, sin que se incomoden, sin que se malentiendan, ¿no? Pero una diferencia
que pudieron notar en sus familias, pero que hoy valorás. Por ejemplo, una diferencia que me tocó vivir a mí, fue diferencias en cuanto al trato. Era algo muy grande. Yo pensaba que como le trataba y hablaba a mi papá, yo podía ir y hablarle a mi mamá. Che, vos, pa, no sé qué. Che, vos, ma. No. Muchas otras veces también diferencias puede ser en cuanto a las amistades. En un círculo de familia hablar de amistades. Cada uno tiene su punto de vista. En mi caso también con respecto a la Biblia, tuvimos y seguimos teniendo diferencias, pero siempre con esa intención de enseñar para aprender, no para humillar, no para que mi papá venga y me diga, no, porque yo sé de Génesis y Apocalipsis, te falta un montón para ser como yo. No sé si alguno nota alguna de esas diferencias que hoy en día puede decir, bueno, gracias. Sí, yo soy más rebelde que ella. Más rebelde. Comparten mucho de ellos. Mira, muy cagado. Bueno, pero ella me da, gracias a Dios, ya me ayudó mucho. En todos los días. Con humildad. Humildad y amor. Sí. Sí, encima es gracioso porque decís que sos rebelde con respecto a la iglesia y hasta ahora, bueno, por lo poco que estoy viniendo los 3 lunes cuando vengo con mi papá, siempre te veo. Así que... Así que, qué bueno. Vamos a caminar a mundo. Uf. Ahí está, el fruto de la perseverancia de tu esposa. Sí, a decir. Ya estamos. Mutuo crecimiento, así, qué lindo. Me alegra y me gusta escuchar eso. El punto de vista que hablamos, porque lo estoy trabajando también eso, es educarlo sin humillar. Y yo personalmente, para poder no humillar, lo que tengo que lograr que mi corazón quede sano, día a día, comer día a la vez, para poder educar sin humillar. Porque por ahí de repente está el área donde más, como madre, y trabajo y en esa área de no humillar cuando le digo la cosa a besitos. Pero es un factor muy importante que el corazón debe estar sanos para poder educarle desde un punto de vista no humillar. Porque queremos estar como que por hoy el lupa que decir no humillar o más ser para no humillar con pasión sabe. Exactamente, todo parte también, yo creo que del amor que le damos a Dios es el amor que nosotros vamos a dar. De lo que Dios nos da es lo que nosotros vamos a dar. Lo que buscamos de Dios es lo que nosotros vamos a ayudar a las demás personas a buscar. Dios es amor. Si sé amar a Dios, sé amar a mis padres, sé amar a mis hijos, a mis hijas, a mi hijo, mi hija, y sé amar en el ámbito que me encuentre. Está muy bueno ese ejemplo y gracias por compartirlo, porque la verdad es que como hijo yo veía también esa posición y es lindo como hijo, yo desde lo personal lo digo, que cuando pasa una situación así de que por ahí te llama la atención de una manera en la que uno no lo esperaba o no le gustó, pero que después al tiempo, che hijo, discúlpame por cómo te hablé, tenía que ser así, y que te explique con ese amor, con esa paciencia. Creo que como hijo es lo que uno espera de su padre o de su madre, porque justamente eso
no solamente habla del corazón que tiene uno como padre o como hijo, sino que también ayuda muchísimo a la confianza en la familia, a la confianza y a la relación que estoy plantando con mis padres. Esa corrección de adentro hacia afuera me permite a mí como hijo decir, bueno, pasó una vez, puede ser que pase más veces, pero sé que igualmente voy a seguir yendo a él o a ella porque primero vino a pedirme perdón. Asumió que hizo mal, obviamente desde la autoridad de padre, pero lo asumió. Y yo no tengo autoridad como hijo, ¿no? Pero desde hijo comprendo a mis padres y eso me anima a mí a poder seguir estando atrás de ellos, a seguir yendo y por ahí hablar de esas cosas que no se habla con todo el mundo, porque la verdad es que yo hay cosas que hablo con mi papá que yo no puedo hablar con mi mamá. ¿Por qué? Porque mi papá me va a enseñar de una forma diferente y va a ver la situación que yo estoy pasando de una manera muy distinta a la que mi mamá puede llegar a ver. Por ahí mi papá lo puede agrandar o lo puede minimizar. Por ahí mi mamá lo puede minimizar o lo puede agrandar. Pero son cuestiones en las que obviamente se trabaja el día a día. Obviamente se trabaja desde el ejemplo, desde, como decía mi papá también, desde la experiencia de uno como padre, decir, bueno, yo le conozco a mi abuelo como es hoy y lo que hablábamos en privado con mi papá desde siempre, yo puedo decir, no puede ser que mi abuelo haya hecho eso, o que le haya tratado así, o que le haya dado esa niñez. ¿Por qué? Porque mi papá decidió tomar ese ejemplo para trabajarlo conmigo. Ese proceso que él tuvo que pasar con su papá lo llevó a tener el fruto que tiene hoy, a tener la familia que tiene hoy, y también e incluso esa vida que tuvo mi abuelo lo llevó a ser el abuelo que es hoy. Que por más cosas que haya hecho, yo puedo hablar muy bien de mi abuelo y mis papás saben, porque todo el tiempo les comparto, e incluso a mi abuelo también le digo, yo tomo de ejemplo un montón de cosas de vos. Y siempre desde el corazón y del ejemplo salen las buenas cosas, no solamente en la familia, sino hacia afuera del hogar. Así que, Pero sí, sí, es como un todo resumen y hay como dijo la hermana Gustavo. Es que como padres también aprendemos el día a día. Eso es lo que no entienden los hijos. Los hijos creen, los padres saben todo, pero en realidad nosotros aprendemos con ustedes. exactamente. Tú todo se resume como dijiste, que el amor. Bueno, padre que te tiene a vos, pero y la hermana tiene a 13. En mi casa también son 3 pi. Son todos diferentes. Hay una que es rebelde, hay una que es 12, hay otra que es más o menos. Todas tienen diferentes de carácter. Uno como padre tiene que ir aprendiendo, mirando ese ejemplo o tomando el ejemplo anterior para saber lo que puede hacer bien o lo que puede hacer mal o intentarlo, por lo menos siempre con la vida de Dios, obviamente. Pero es todo, digamos, un resumen de lo que estabas hablando. Con amor, con humildad, aprendiendo, pidiendo perdón, perdonar, en fin, aprendiendo. Exacto, yo creo. Padre. No podemos tocarlo. No, obvio, todos tuvimos infancias diferentes, ¿no? Pero justamente por gracia de Dios, yo puedo imaginar que para no sé si tienen hijos, hijas, pero yo creo que 3 hijas, yo creo que desde la posición como hijo, yo puedo hablar bien de mi padre, por más que haya tocado la infancia que le haya tocado, yo puedo decir mi papá, y de ejemplo, mi papá es mi superhéroe. Y yo creo que eso habla demasiado de lo que vos representás para la vida de tus hijas. Pero eso también se basa en la decisión que vos tomaste de primero obedecer a Dios, de amarlo a Él, de amar a tu esposa, porque como decía, es algo tan recíproco que eso se traslada a lo que tus hijas ven, a lo que yo veo como mis padres son. Entonces yo puedo decir que vos
desde la posición de cabeza de hogar que sos y como padre, serás excelente. Así que algunos, si tienen alguna opinión más, si no, pasamos al siguiente punto. Buenísimo. El siguiente punto lo titulé Cultura de honra en el hogar. Si queremos, si queremos que el respeto sea la norma en nuestra familia, debemos modelarlo todos los días, justamente como decías, que es algo que se construye todos los días, no solamente desde la paciencia, el amor, sino que es algo que todos los días se va poniendo ladrillo por ladrillo. No es un acto aislado, sino es una actitud constante. Yo puse, y quiero, si alguien también puede buscar, Efesios 4, 2 y 3. Si no, bueno, vamos a leer todos juntos. Igual lo tenemos acá, que dice: sean siempre humildes y amables. Justamente conecta también con puntos anteriores que decía la obediencia trae bendición y también la obediencia hacia nuestros padres. Sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu y enlazados mediante la paz. Y ahí vuelvo otra vez a lo que decía, que muchas veces es muy difícil, es muy difícil tolerar. Demasiado. Como hijo lo confirmo. Habla de ser amable, de ser paciente, de justamente como decías vos, de entender, de comprender a nuestros hijos y nosotros como hijos de comprender a nuestros padres, también como decías vos. Abacarme, saca abacarse. Es la palabra, güey. También le pasa que uno empieza la charla con va y de repente se empieza a intensificar y termina todo, los gritos. Y en Romanos 12:17 dice: no paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Este versículo yo lo tomo desde lo que yo estoy haciendo en mi casa, lo que yo estoy haciendo, sembrando y cosechando en mi familia. Yo no puedo pretender perdonar a alguien si no puedo perdonar a mis padres, por ejemplo. Yo no puedo pretender hacer, subir en el colectivo. Voy a tomar el ejemplo que tomó mi papá hace unos lunes atrás, de subir al colectivo y ver que sube una anciana o que sube una señora, una chica o alguien de mi edad y, claro, un discapacitado, lo que se puedan imaginar. Y yo veo así que está subiendo y me hago el pavo y me duermo. ¿Por qué? Porque eso habla de lo que yo estoy haciendo en mi casa. Eso habla de lo que, e incluso también me pueden estar no enseñando mis padres. ¿Por qué? Porque todo empieza desde el hogar. Si en el hogar no hay una cosecha, una siembra de respetar a los mayores, de ser caballero con las chicas, de ser atento con las personas, si no empiezo respetando a mis padres, si no empiezo en mi casa a obedecer los pequeños detalles, ¿cómo voy a pretender ir y ayudarle a un ciego a cruzar la calle? La verdad es que me va a dar igual si yo no tuviese eso. Capaz que no,
pero por lo menos desde lo que yo conozco a la mayoría es así. Hay mucha gente ciega que ve los otros. Claro. Es una buena metáfora. Contamos decimos la necesidad que hay de Dios o los padres que no tienen esa enseñanza y los hijos que toman tanta broma, odio a los padres y después salen a escuela y no respetan a los adultos. Que porque en casa no enseña a respetar y cuando salen a escuela todos los adultos son los mismos para él y peor. Y si en casa no respetan, no van a respetar a los extraños. Exactamente. A mí me tocó pasar justo cuando en el verano me iba, bueno, el año pasado, cuando estaba en la facultad, yo me iba en colectivo y me pasó ir con mis amigos y sube una chica de nuestra edad, debía tener no más de 23, 24 años. Y yo me levanto y le doy el asiento y mis amigos estaban todos sentados y me dicen, cuando bajamos del colectivo, ¿no? Me dicen, che, qué pavo que sos. ¿Por qué no te quedaste sentado si tiene nuestra edad, es joven, va a aguantar? Y yo le miré, me reí y le digo, si fuese tu mamá, si fuese tu abuela la que sube, ¿te gustaría que yo no le dé lugar? Me miraron, me dijeron, no, pero es distinto, no sé qué. Y ahí, bueno, empezamos a debatir, pero a través de ese ejemplo, uno puede entender y puede también aprender cómo pequeños detalles hacen que la sociedad vea la educación que tenemos en nuestra casa. Vea como cristianos la dedicación que le damos a Dios, el tiempo que pasamos con Él. Justamente, y sí, justamente eso creo que era uno de los puntos que tocamos y que que comentó tu esposa, perdón, que opinó, que eso sirve desde el ejemplo que vos viviste. Esa es la decisión que vos tomaste de querer cambiar. De no querer cambiar porque decís, bueno, lo voy a hacer para que todos me vean. Lo haces porque vos sos capaz de ser mejor de lo que fuiste antes. Porque lo que vos sos ahora, lo que pasaste antes, vos no querés para tus hijas. Así es. Entonces, lo que vos fuiste antes lo ocupaste como ejemplo para que tus hijas no pasen lo que vos tuviste que sufrir. Mi papá también se comió un montón de cosas para que hoy yo sea el hijo que soy y lo agradezco muchísimo. Y también primeramente le agradezco mucho a Dios. Pero él decidió, sí, por eso, si me perdonan y desde mi opinión, yo creo y creo fielmente porque, bueno, por lo poco que les conozco, veo personas ejemplares dentro y fuera de la iglesia, que Dios permitió esas cosas para que ustedes sean las personas que son hoy. O sea, los llevó a ser la madre ejemplar que sos fuera tu hija y te llevó a ser el padre ejemplar que sos fuera tus hijas. Y por más que haya muchas vueltas, no hay más vueltas que darle que eso, que Dios trabajó desde lo mal que pudieron haber pasado cada uno desde sus perspectivas, desde su posición, pero que hoy tienen la bendición de que sus hijas digan, no, mi papá, allá. Yo puedo decir eso, que mis papás están acá, porque yo sé la vida que ellos tuvieron e incluso pude, con un poco de vergüenza y dolor, escuchar a mis abuelos hablar de la niñez de ellos y decir, güey, qué loco. No, pero tienen mucho amor. Pero algo quería contar a Luis, sí. Fue que amo con la vieja escuela que el Señor está trayendo de nuevo a la iglesia, el mienco, donde podemos hablar y podemos mostrarnos como padres y de hipertotis. Podemos mostrarnos pues llorando, porque a mí me pasó muchas veces llorar con mi hijo, humillarte y decirle, hijo, la verdad que fue mal, no me pareció esto que hice. Y sin mostrarme, yo sí. Sabía pega vergüenza que tenía. Ay, mamá, tuvo esa serenada, el acá. Y de manera que porque que aprendo. Yo soy como soy y Dios me está enseñando.
y mostrando eso sale el corazón de los chicos. Dame, porque yo me aprendo como alguien lejano o alguien envidioso. Las veces que el hijo vino y le contó que estaba enamorado de usted, lo vos, ¿sabes? Ah. Ya. No me quemé. Sí, yo les abro mi corazón y yo la verdad es que pensé que me iban a apedrear más o menos porque sé que es un tema pesado, sé que es un tema complicado, que hoy en día se vive en muchas situaciones dentro de la familia y gracias por las palabras, no las esperaba la verdad. Y bueno, venía muy nervioso también porque dije, bueno, voy a ir preparado porque en algún momento va a haber un diálogo, va a haber intercambio de opinión, pero como decía, ¿cómo era tu nombre? Como decía Sol, aprendo de ustedes y si fue de Dios, y por más minúsculo que sea, espero que hayan aprendido algo también, no solamente aprendido, sino por lo menos si lo escucharon, sé que Dios se va a magnificar a lo largo de los días y de esta charla. Y nada, les agradezco que me hayan escuchado, también agradezco que hayan opinado, que hayan hablado, porque otra cosa también que tenía miedo era que sea un silencio total. Él ya está más curtido. Una vez a mí me costó entrar en el tema, sí. No. Passa que eu tô ganhando, meu amigo. Pode dizer o quê? Você perguntei como para eles. Amém. Pelo menos apenas se queremos participar, que você participe desse tempo meu, querer votar. Eu pato bom, eu sei que a juventude às vezes, por aí para falar experiência, por ser pobre, eles causam desconfiança em quem mais crê. E nós só temos eu escutei o possível uma volta de dinheiro que está assim, não tem que ser espírito, porque não sou espírito. Não sou onde eles a experiência. E mesmo não significa que não pode cessar. Isso não significa que não pode buscar em Deus essa sabedoria, crescer de sabedoria para poder ensinar. Creio que nossa igreja passou por isso, por esse processo de período para o jovem, de perder essa revelação nova que está chegando e crescer imenso e saber que seu pastor conhece experiente. Vai ter pessoas que vão ensinar, são tão experientes, pero que têm a sabedoria de Deus para esse tempo. Mas eu creio que Deus está pedindo uma sabedoria para esse tempo, para esse momento da hora de Deus. E nossa ideia é que nosso coração é que o Senhor siga santificando tudo isso e que dá a oportunidade de que a revelação passada, a revelação de agora se comete. Esse crescimento para a vida de Deus, creio que a igreja vai ter sido a ganhar com isso. Famílias que eram funcionárias vão passar a ser famílias formadas para nós, vai ser bom. E vamos ver ao que desse chico crescer e se lixar e outros que não se colocar tudo isso. Creio que graças a Deus por ver isso, ver essa transição e poder que alguma foto que resultar que ver também incrível civil e assim no status que você que Deus permitir que nós siga prosperando, Deus siga prosperando. Bueno, la verdad que estoy más pueden ir por favor. Estoy sorprendido porque respondió muy bien a las preguntas y a las objeciones que tuvieron en un momento, pues fueron 1 o 2 minutos. Y quiero decirles una última cosa antes de cerrar, porque son 12 temas. Yo sé que cada vez que se abre la puerta a la pregunta, terminó y la predicación. Porque hay muchas cosas en sus corazones. Cuando lo que dijo Joaquín por último, porque le voy a dar para que él cierre, pero también quería que os por él. ¿Sí? Nosotros llegamos al Señor, hermanos, y es un punto y aparte. Nuestra vida anterior tiene que ser útil, como dijo Joaquín hace un ratito. Yo cuando llegué al Señor no quería repetir lo que le vi. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Acudir al pastor que me concede de parte de Dios, por algo el Señor lo puso para que me hable. Muchas veces, obviamente, yo tuve con mi pastor la misma discusión porque no podía entender lo que me decía.
lo que me pedía que haga, porque para mí era ridículo. Pero justamente de eso se trata el Evangelio. El Evangelio es locura. ¿Y cómo te va a pedir al Señor que vos perdones el abandono? ¿Cómo te va a pedir al Señor que perdones el maltrato de lo que se supone que te tienen que proteger? ¿Sí? Ahora, Joaquín habrá tenido, seguramente nosotros no sabemos todo lo que él ha vivido, pero sí yo sé que él es el fruto de las promesas de Dios hacia nuestras vidas. Y sus hijos van a recibir el doble de lo que él recibe, porque la bendición crece, no disminuye. Pero eso es responsabilidad mía. Yo corté una maldición en mi familia, de gente no cristiana, pero a partir de ahí tiene que crecer. Por eso es muy importante que yo le dé lugar al Espíritu Santo, dé lugar a la palabra, a los principios de la palabra y al concepto del hombre de Dios en mi vida, para que yo pueda andar como Dios se piensa. Porque si no, voy a estar toda mi vida cristiana sangrando por mi pasado y no aprendiendo hacia el futuro. Y como dijo Joa, él siempre recalca estas cosas. Está bueno lo que viví en el sentido de que eso me enseñó a no repetir los errores. Y así yo tengo que no. Pero la palabra del Señor siempre es primero. Amén. ¿Querés terminar esta parte? Falta, en algún otro momento va a seguir y después más. ¿Te vaya por vos? No, creo que no más aclarado y dicho el tema no puede estar. Creo que entre todos desarrollamos por lo menos hasta la mitad. Así que nada, me queda agradecer nomás por escucharme, por tenerme paciencia también, porque bueno, es claro estar acá, siendo que está su pastor, está mi papá, y después viene un pibe de 20. Sé que puede ser un poco raro, pero les agradezco por la paciencia y porque, bueno, claramente veo cómo Dios usa sus vidas y me puedo decir que me voy a ir hoy bendecido porque aprendí muchísimo, no solamente desde lo que hablé y lo que Dios vino trabajando estos días, sino también de lo que ustedes hace 5 o 10 minutos me hablaron. Creo que pude aprender muchísimo y les agradezco porque, como dije, o sea, están acá no solo por gracia de Dios, sino porque Él va a hacer grandes cosas en su familia. También, como decía el pastor, es un tiempo en el que tiene que activarse ese chip en que las familias que estaban destruidas empiecen a tener ese amor hacia los hijos, esos padres hacia los hijos, en donde sea más fácil perdonar, hablar de sus sentimientos. Y yo sé que ustedes como padres lo hacen ver y notar a sus hijos en el día a día, porque puedo ver que se sostienen fuerte de la mano de Dios y Dios está obrando en eso. Así que nada, gracias por escucharme y bendiciones. Bueno, vamos colocar de pé, vamos orar com o Joaquim, por a família do pastor Benco, em especial por a vida de Joaquim, entendendo tudo o que o Senhor ha dado a nós nesta noite e agradecidos por esta lección, agradecidos por lo que o Senhor está ministrando em nossas vidas. Esperamos que o Espírito Santo siga aplicando isso em nossos corações para que sigamos crescendo em graça, conhecimento para a glória de Deus. Amém? Tira suas mãos para cá, vamos orar aqui. Senhor Jesus, te damos graças nessa tarde noite por poder estar aqui em tu presença e poder aprender mais de ti através da sabedoria de tu palavra que o Senhor ha ministrado no coração de Joaquim para compartilhar conosco, Senhor, nesta tarde. Agradecidos estamos, Senhor, porque suas bondades são infinitas e suas misericórdias, Senhor Jesus, são presentes, estão presentes em nossas vidas. Queremos bendecir, Senhor Jesus, a vida de Joaquim nesta tarde. Pedir que sua boa mão siga estendida sobre ele. Que ele pueda ser como José, Senhor, árvore frutífero que dará frutos para esta revelação, para este tempo, para esta última hora
de la iglesia del Señor aquí en la tierra. Señor Jesús, tempos y tiempos fueron pasados, las generaciones se fueron pasando y tantas cosas, Señor, que pasó, pero en ese tiempo hemos podido ver una conexión entre la generación pasada y esta generación que viene. Y, Señor, creemos na obra que o Senhor vai realizar. Por lo tanto, Senhor Jesus, como saetas em las mãos de valientes, nós queremos, Senhor, nesta tarde, noite, pedir que o Senhor haga assim na vida de Joaquim. Que ele pueda ser uma flecha, estada, lançada, Senhor, a campo, Senhor Jesus, e sueltos, Senhor Jesus, que darão frutos para um novo tempo, para uma nova hora da igreja. Que as promessas do Senhor que viene através da vida de Rubén, de Vanessa, pode estar sobre eles, Senhor, assim como a bendição estudo sobre Abraão, Isaac, Jacob, que as gerações puedan, Senhor Jesus, seguir dando fruto e que o reino do Senhor siga crescendo, que a conexão siga crescendo e que famílias possam ser alcançadas através da vida de Joaquim, através desta família, Senhor Jesus, que o Senhor nos ha regalado, nos ha dado esse presente de conhecer, poder ser bendecidos por Ele. Que su buena mano, Senhor Jesus, quite todos os lapadenas, todo o que se levanta e contra, Senhor Jesus, esta casa. Pedimos que tu Espírito Santo sequência siga orientando, trazendo visão, dando projetos novos que já está sendo dados aos corações e que eles possam ser a bendição que o Senhor desenhou, que eles podem, neste tempo, nesta hora da vida de sua igreja, Senhor. Senhor Jesus, ha chegado um tempo novo nesta cidade, nas igrejas deste lugar, em Argentina, levando, Senhor, tus servos a lo que nós te pedimos e como igreja los bendecimos hoje e sempre, e que pueda ser como uma feliz e echarda e terra fértil, que pueda frutificar e com o nome ser glorificado. Derrama água, traz recursos, porque muitas vezes planeamos, mas não temos recursos, Senhor. Mas tu eres o Deus que abre portas onde não lo há, que cumpre promessas, Senhor. E ao que nós estamos vendo, tu siga operando, tu siga atuando na vida de sua igreja. Por lo tanto, nessa noite que haja desatar no mundo espiritual e que podamos, por os homens da fé, crer nas promessas do Senhor sendo realizado e essa conexão siga aumentando como um rio. Senhor Jesus, estamos reunidos hoje aqui para aprender, mas isso não impede que tu Espírito opere nas caminhos hoje aqui, visitando tus servos, fazendo tu graça, Senhor Jesus, maior é para isso que é delemada nas célias. Alcança, Senhor Jesus, Ele novo que Senhor Jesus, e que pueda fluir o Espírito de uma forma nunca antes vista para esse tempo. Bendecimos aqui, bendecimos para com o peito, esposa, a toda a Vanessa, Senhor. Cuide de sus vidas y que tiempo de hermano que eu sei que el Señor tiene en la vida de ellos pueda llegar y que ellos puedan ver con tus ojos a de confianza y la bendición del Señor sobre ellos. Oramos como iglesia en el nombre de Jesús y te agradecemos hoy y siempre. Aleluya. Amén y amén. Gloria a Dios. Solo nosotros sabemos todo lo que él oró por Joaquín. Solo nosotros sabemos lo que significa lo que él oró por Mindraga. Y Así ponemos. Já está paralisando a casa. Aí, Nacel? Né? Nasceu, então.